El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. ¿Cómo se imaginan que Jesús estaba cuando se fue a ese lugar despoblado? ¿Cómo se sentía Jesús? Cansado porque, bueno, habrá, sí, por el camino. Pero ¿qué ha pasado antes de que Él partiera? ¿Qué pasó? La primera frase del Evangelio decía: ¿qué pasó? Se enteró de algo Jesús. ¿De qué se enteró? De la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús se fue en duelo. Está triste porque falleció alguien que preparaba el camino para la llegada de Jesús. Y Jesús mismo decía que no he visto a ningún hombre que ha nacido de alguna mujer como Juan el Bautista. Y por su lado, Juan el Bautista decía: viene alguien más grande que yo no soy apto para poder desatar las sandalias. Jesús se va para allá, triste, pero la gente le sigue a Él. Y le sigue la gente sencilla, no los intelectuales, los que sabían, los que se creían que saben todo, que no necesitaban de Dios. La gente sencilla a pie le siguió a Jesús. Jesús, ¿qué sintió ahora mirando a la gente? ¿Qué nos decía el Evangelio? Jesús sintió. ¿Han escuchado el Evangelio? Si no, voy a volver a leer. ¿Qué sintió Jesús al ver a la gente? Compasión. Sintió compasión. Compasión. Porque fíjense que sintió compasión y inmediatamente curó a los enfermos, sin que ellos le pidieran que les curara. Porque Jesús sabe qué necesidad tenía la gente que le rodeaba. Los curó. Se sintió compasión. Y no se quedó con lo que sentía, sino que fue más allá. No. Es punto de partida. Sentir lo que pasa con la vida de los demás. Pero es importante, sí. Pero es suficiente sentir el dolor, sentir pésima, sentir mal, o lo siento, qué malo lo que te está sucediendo. Es importante, pero ¿es suficiente? No. Lo que eso nos dice en otra parte la Sagrada Escritura: si tú ves en el camino alguien que está padeciendo, a lo mejor tiene hambre o está con frío, pero claro, ahora no, ahora tenemos mucho calor nosotros, ¿cierto?
en un invierno que siente frío y que dice que Dios te bendiga. Sí, claro que sí, que lo bendiga Dios. Pero él está necesitando otro tipo de bendición. Necesita algo para comer, necesita vestido para cubrirse. Por eso Jesús se siente compasión, pero va más allá para poder transformar la situación en la que la gente estaba. Claro, peor sería no sentirlo, ¿no? Y eso tampoco no faltamos, personas que no sentimos, que no nos parece nada, indiferencia, y ven ahí a alguien que está padeciendo como si no hubiera pasado nada. Habemos también de ese tipo. Y habemos también los que sentimos pena por lo que pasa. Y también habemos los que no solo sentimos, sino que buscamos cómo transformar la situación de las personas. Ese es el tipo de la persona de quien fue Jesús y de quien seguirá siendo. Otro aspecto que hay que reconocer es la actitud de los apóstoles. ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Qué le dijeron? Maestro, despide a esa gente que se vayan porque ya se está haciendo tarde. Despide. No hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Tenemos cuánto? ¿Qué tenían ellos? 5. 5 panes y 2 peces. La respuesta de ellos es real, porque cantidad de gente, una multitud, y 5 panes y 2 peces, ¿qué vamos a hacer? Es real. Lo que ellos decían, no nos alcanza, tráiganlo eso. Lo poco que había, cuando se pone en las manos de Dios, los que ahora escasez que estaban diciendo los apóstoles, se ha convertido cuando se puso en la mano de Dios, se ha convertido en abundancia. Eso es importante. Lo poco, lo mucho que hay, cuando ponemos en las manos de Dios, se convierten en abundancia. Esa es la persona de Jesús. Luego se fue transformando la mentalidad de los apóstoles. Ahora díganles que para que se sienta la gente, ustedes vayan a repartir. Lo mismo que ahora se estaban quejando que era poco, ahora se alimenta la gente y hasta había de sobra. 12 canastos y cantidad de gente, sin contar mujeres y hombres. Otro aspecto es importante ver el tipo de hambre. Les hago una pregunta. Cuando nos dicen que es la pobreza, por ejemplo, cuando el concepto de la pobreza escuchamos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Pero no vayan a pensar más a profundo. Lo que les viene a la mente, la pobreza, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos viene a la mente? Falta de lo material. Falta de lo material. Eso es lo que nos viene a la mente cuando es la pobreza. Es una manera, lo es, sí, pero una manera muy reducida de comprender lo que es la pobreza. La pobreza es la carencia de algo. Le quitamos lo material. La carencia de algo. Gracias a Dios, en ese país donde estamos hay abundancia. Aquí nos podemos morir de comer tanto, no de falta de comida. Pero en otras partes, en África, yo soy de Etiopía, en América Latina, donde también serví por algunos años, en Asia, hay gente que tiene sus necesidades básicas no están satisfechas sus necesidades básicas. Unos estudios que se han hecho hace unos años, 654 billones de personas que hoy padecen, que tienen sus necesidades sin satisfacer básicas. Eso puede ser más, porque eso se han hecho unos años atrás. Pero mi punto es, hoy tenemos que preguntarnos, entendiendo la pobreza, el hambre, no solo cuando no tenemos algo en la barriga, que nos puede doler la cabeza, nos puede dar como mareo. A mí me duele la cabeza cuando paso horas o paso el tiempo de comer. Hay un dicho en español que dice,
Barriga llena, corazón contento. Si estamos con hambre, ni escuchamos lo que se nos dice, porque estamos pensando en el hambre. Por eso Jesús cura la integridad de la persona. Curó a ellos, pero también les alimentó. Y por eso hoy lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es el hambre que yo tengo? ¿Hambre de qué tengo? Entendiendo el hambre no solo de eso. San Juan Pablo II, en una de sus visitas al Perú hace unos años, 86 o 96, en un escrito que dejaron, él dijo, hambre de Dios sí. Hambre de Dios, sí. Hambre de Dios, de su palabra, de su cuerpo, de su sangre, sí. Pero hambre de pan material, no, porque esa es injusticia. Eso es porque hay unos cuantos que acaparan los recursos en el mundo y la mayoría no tienen acceso porque están en unas cuantas manos de unas cuantas personas. Pero hoy lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el hambre que yo tengo? ¿Hambre de qué tenemos? Puede ser de la paz, puede ser de salud, puede ser de comprensión, puede ser hambre de trabajo, puede ser hambre de fraternidad, hambre de respeto, del amor, hambre de ser un estatus legal en ese país. Hay tantos que viven con mucha preocupación por el tema migratorio, que todo lo que está pasando. Entonces, hay diferentes necesidades, hay diferentes tipos de hambre. Por eso reconocer qué es el hambre que yo hoy tengo. Por eso en la primera lectura nos dice, vengan todos, los que ni tienen dinero, vengan a comer, a beber. Un Dios generoso que nos alimenta. Y ese es el Dios que nos ama tanto, por eso Pablo nos decía en la segunda lectura, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Un Dios que sabe, Jesús que sabe lo que necesita mucho antes de que se le dijéramos nosotros. Por eso curó a esa gente, esa multitud. Él sabía que estaba la gente con enfermedad. Él sabía que tenían hambre. Y hoy Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros que reflexionemos qué tipo de hambre tenemos. ¿O qué es lo que ofrezco también a los demás? Los apóstoles tenían 5 panes y 2 peces. Y nosotros, a cada uno de nosotros nos tiene que preguntar, ¿qué es lo que ofrezco hoy a Dios y a los demás? No importa la cantidad. Lo que importa es lo poco, pero hacerlo con amor. Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta decía, lo que le da el sentido a nuestra actividad es el amor que le ponemos. No es la cantidad, es el amor. ¿Con qué intención le hago lo que estoy haciendo? ¿Se acuerdan la viuda que dio 2 moneditas? Y Jesús dijo, ella es lo que dio más, porque dio todo de lo que tenía para vivir. Jesús hoy nos llama, nos alimenta de su palabra, nos alimenta de su cuerpo y de su sangre, pero nos dice también, nos ordena, no nos consulta. No, ¿quieren ir a dar eso? ¿Quieren ir a compartir eso? No. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Los apóstoles no tenían nada de discutir, nada de decirle a él, solo obedecer. Denles ustedes de comer. Por eso hoy nosotros tenemos mucho que dar. Hay que agradecer a Dios también por la generosidad de tanta gente que da de su tiempo, de su recurso, de su conocimiento a los demás. Y saber que cuando compartimos, el secreto de recibir más bendición es dar a los demás lo que Él nos ha dado. Ese dar es no solo lo material. Dar de su tiempo, dar de su conocimiento, experiencia y claro, de los recursos también que Dios nos ha dado y compartir con los demás. Todos tenemos algo que dar, porque Dios nos ha dado tanto. No hay alguien que es tan pobre que no pueda dar a los demás y no hay nadie que es tan rico que no necesite de los demás. El mundo en que vivimos es el mundo
de interdependencia. Dependo de alguna forma del otro, el otro depende de mí, de cómo podemos compartir. Por eso ver cuál es primero el hambre que yo tengo hoy para pedir a Dios. Ojalá que el hambre que tengamos sea siempre el hambre de su pan, de su palabra y de su pan eucarístico. Porque el milagro de la multiplicación de los panes es un signo de la liberación mesiánica de Jesús, que ha traído al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros. También hace referencia a la Eucaristía, que nos preparamos para compartir. Por eso cuando se acaba la misa no es fin en sí. La misa es el comienzo de una misión. Por eso al final de la misa, lo último que dice quien preside es: pueden ir en paz, glorifiquen a Dios con su vida y pueden ir en paz. Es decir, ya salgan de las 4 paredes, pero vivan lo que han celebrado aquí y llévenlo a la práctica. Por eso entender que la misa es un envío misionero siempre, no es fin en sí. Ya celebré misa, sí, pero saliendo de aquí, ahí comienza la tarea. Por eso Jesús hoy nos dice: vayan y compartan con los demás. O comiencen a compartir o sigan compartiendo con los demás como lo están haciendo. Y agradecer a Dios por su palabra, que nos ayude también cada vez más, que tengamos siempre el hambre de su palabra, el hambre de su cuerpo y de su sangre. Porque si una vez alimentados de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, vamos a ser más sensibles de la necesidad de los demás. No vamos a ser como los apóstoles, insensibles, indiferentes. Mande a estos señores para que se vayan, ya porque está tarde. Se está haciendo tarde, se está anocheciendo. Y luego ellos también fueron transformados, y que la misa, un momento de oración, un momento de celebración que hacemos, que transforme nuestros corazones para que cada vez más podamos ser compasivos y misericordiosos. Compadecer, es decir, sentir el sufrimiento del otro y tener ese corazón compasivo y sentir como si fueran míos. Es decir, no ser indolente, no ser insensibles. Eso es lo que comprendemos con la misericordia, con la compasión. Jesús sintió compasión, pero no se quedó con eso, sino que fue más allá para transformar la realidad de las personas. Hoy también está aquí, que sabe nuestra necesidad, que tenemos que decirle qué hambre tenemos hoy para que Él pueda saciar el hambre que cada uno tiene. Entender que yo estoy en ese país donde hay abundancia, hasta donde hay desperdicio de la comida, cometiendo pecado social, entonces ese evangelio no es para mí. Es para nosotros, pero hay que saber qué hambre tenemos. Qué hambre tenemos para que Jesús también pueda saciar. Agradecer por su palabra, por su cuerpo y sangre, que ahora seguimos a prepararnos para que, alimentados y nutridos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, podamos seguir siendo compasivos y misericordiosos y sensibles a la necesidad de nuestros hermanos y hermanas que ahí en la calle, en la sociedad, que necesita tanto. Que así sea.